Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Sergio Palacio. Profesor, en nombre de la Fundación, le agradezco que haya correspondido en el marco de este Congreso de Teoría General del Derecho al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que muchísimas gracias. Bueno, las gracias a ustedes por invitarme, ¿no? Y por dar este espacio. Bueno, usted está muy vinculado a las escuelas de Derecho. Sí, sí. Y sobre todo en Argentina es usted uno de sus principales exponentes. Esa es la realidad. Pero existen desde el punto de vista del derecho diferentes escuelas. Cuando uno lee la historia del derecho, en fin, se encuentra con que han aparecido una serie de escuelas diferentes. ¿Por dónde andan las escuelas de derecho en América Latina? Las diferentes escuelas o las predominantes. Yo creo que hoy día, a mi modo de ver, hay como dos grandes tendencias. No sé si podría decir escuelas en el sentido de lo que históricamente denominábamos escuelas con discípulos que seguían determinadas líneas de pensamiento. Hay como corrientes de pensamiento, todas las cuales los abogados, los jueces, los fiscales, los defensores, creo que ni siquiera explícitamente adhieren. Hay quienes sí lo hacen, pero la gente fluctúa en ciertas corrientes de pensamiento. Creo que en América Latina, por una cuestión que tiene que ver con la historia de nuestro desarrollo, el naturalismo creo que está presente. Aunque no sean, digamos, entrar en las clasificaciones ortodoxas del naturalismo religioso, el naturalismo de Grocio, ¿no? En general, está presente, hay un pensamiento vinculado, que en algunos casos es más explícito. No nos olvidemos que tenemos en América Latina muchas universidades que pertenecen a la estructura de la Iglesia, a la de la Iglesia Católica. En el caso de nuestro país tenemos la Universidad Católica Argentina, que es propiedad de determinados arzobispados, y es una expresión. Y después hay otras privadas que están identificadas con ciertas corrientes internas de la Iglesia, aunque no son, digamos, totalmente establecidas, así como la Universidad Católica. Y esto pasa en algunos otros países. Igual aquí. Hay un impacto. No lo sabía de acá. Sí, pero, es el caso nuestro también. Pero hay. Y después creo que me parece que en general lo más prevaleciente en la formación de los abogados, que me da la sensación que, si bien nosotros podemos pensar a priori que los chicos que estudian Derecho dentro de una facultad van a ser formados con diversos objetivos, entre ellos poder ser jueces, pero da la sensación de que en la mayoría, si uno revisa los programas y revisa la impronta de la formación, tiene que ver más que nada con el prototipo de la figura del abogado que ejerce la profesión de manera libre, el abogado litigante, le decimos nosotros, el que va al juicio, el que va a litigar. Y en ese sentido, la otra gran línea de pensamiento que emana de esos estilos de formación, creo que tiene que ver, más allá de las caracterizaciones, si es el positivismo formalista, si es el positivismo kelseniano, todas las variantes que hay desde la teoría abstracta, tiene que ver con esas líneas de positivismo jurídico, mucha herencia, creo, kelseniana, y que después tiene diversas variantes y todos los demás. Yo suelo decir en mi universidad que reniegan de las cuestiones de filosofía, por ahí abjuran de ciertas teorizaciones, pero después la manera que enseñan el derecho, con ese apego casi totémico a la figura formal de la norma, digo, bueno, en el fondo es como que todos son kelsenianos, aunque no se den cuenta. Y creo que eso es una gran línea de pensamiento y de formación. No estoy hablando de las líneas explícitas.
porque esto es como todo, el derecho es un fenómeno social, político, tiene muchas implicancias y a veces hasta los mismos juristas pueden identificarse explícitamente con una línea y después cuando uno lo ve actuar no necesariamente se traduce en coherencia hasta con por esa la línea. ideología que profesan. El componente ideológico es inclusive Es determinante. Impacta, o sea, impacta. Ahora, profesor, usted es un académico y no hay duda de que no hablo de su país, pero sí de muchos de nuestros países del área. La academia está en crisis. Esa es una realidad. Parecería que ese componente filosófico del conocimiento lo vamos a tener que volver a rescatar. ¿Cuál es el impacto, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, la teoría general del derecho en el conocimiento? A ver, la primera pregunta que yo me haría a partir de esa afirmación es que tendríamos que revisar por qué la academia está en crisis. Yo coincido, ¿eh? Está en crisis. ¿Por qué está en crisis? Mire, no lo conozco del derecho, pero sí lo conozco de la educación, porque comparto la doble condición de haber estudiado y ser pedagogo también, ¿no? Hace unos años, un instituto de investigación derivado de la Organización de Comercio hizo una investigación sobre las investigaciones educativas en general. O sea, investigó el resultado de las investigaciones. Y una de las conclusiones centrales que surgió de esa investigación era que los docentes en general no creían en las investigaciones educativas. Y las razones por las cuales no creían en las investigaciones educativas eran básicamente dos. Porque no comprendían el sentido de lo que se investigaban y porque consideraban que lo que se investigaba no tenía aplicación en el aula. Porque los educadores, investigadores, se enfrascaban en cuestiones investigativas, microinvestigativas, que generaban novedosas teorías sobre la educación, pero que eso estaba alejado de ese momento crucial que tiene el docente cuando los chicos están en el aula, se cierra la puerta y él tiene que resolver el problema de que esos chicos se formen y aprendan. Yo creo que algo de eso pasa con la academia en Derecho. Y tiene que ver con las cuestiones que se están tratando en el Congreso. Porque es un desafío enorme bajar a la realidad lo que podemos teorizar desde la teoría general y de la filosofía, que para mí son fundamentales y hace 35 años, Claro que yo no digo las enseño, yo siempre le digo a los alumnos, la filosofía no da respuesta, plantea preguntas, yo no les enseño, yo los induzco a que ustedes reflexionen críticamente y desarrollen su propia concepción y su propio proyecto y tendrá que ver con su proyecto existencial. Es una visión correcta, profesor. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Hay que pensar. Se ejerce pensando. Y lo primero que les pregunto cada vez que empieza un curso es siempre lo mismo. ¿Por qué estudian Derecho? ¿Por qué estudian Derecho y el Derecho y la Justicia cuando es un área del conocimiento donde, a diferencia de las ciencias duras, al día de hoy seguimos discutiendo en los congresos de filosofía qué es el derecho y qué es la justicia? Yo les digo, ¿cómo van a hacer ustedes para trabajar 40 años sobre algo que no estamos todos contestes en lo que es? Entonces ya genera una crisis de pensamiento y la necesidad de construir una idea, una filosofía, una concepción. Yo creo que eso que usted menciona que tiene que ver con la crisis de la academia es que no hemos podido resolver esa disociación entre el pensamiento que los griegos llamaban pensamiento especulativo porque venía de espéculo, de espejo, un pensamiento que se mira a sí mismo. Nos engolosinamos debatiendo la cuadratura del círculo. Pero cuando hablamos de los problemas judiciales, el juez está sentado en un despacho y tiene que resolver contingencias que van desde problemas jurídicos a problemas que no son jurídicos. Y nosotros tenemos que resolver cómo acercar la academia a esa cuestión. Les pongo un ejemplo práctico. Una vez hicimos no digo investigación, una indagación en una de las universidades con los alumnos. Vamos a hacer un trabajo práctico, vamos a reunir. Yo una de las universidades públicas que enseño es la Universidad Nacional de La Plata, que es la segunda en tamaño de Argentina, que está
a 50 kilómetros de Buenos Aires, pero que no la mido en distancia, la mido en tiempo. Como en todos lados, los 50 kilómetros son 2 horas y hora pico. Ese es el problema. ¿No? Ese es el problema. Entonces dijimos, vamos a preguntarle a todos los jueces de La Plata. En ese momento había 18 jueces civiles y 8 jueces penales. Vamos a preguntarles a estas personas, con un cuestionario de manera anónima, cómo es la real metodología con la que construyen sus decisiones cuando tienen que resolver. Si aplican todas las cuestiones de la metodología interpretativa, las cuestiones de la argumentación y de la fundamentación, que es lo que estudiamos en filosofía, en teoría general del derecho. Contestaron todos salvo uno, que les exigió presentar un escrito por la mesa de entradas y les dio una audiencia el 23 de diciembre a las 11 de la mañana, con lo cual ya habían terminado las clases. Una elegante manera de decir que a él no le interesaba y que no tenía tiempo. Pero esto existe en todas partes. Pero de los otros 25 personas que contestaron de manera anónima, y creo que por la naturaleza de la respuesta contestaron con autenticidad, uno solo dijo, y que el resto de la respuesta ya pone en duda la verosimilitud de la respuesta, hizo toda un alegato acerca de las metodologías interpretativas que utilizaba, cómo llevaba a construir la decisión, lo que dicen los libros de la academia. Claro. Los otros 24, ¿sabe qué respondieron? Que ellos, a medida que iban llevando el expediente, la causa, cuando ya estaba para terminarse y que llegaba el momento de la decisión, ya tenían la decisión. Y no podían explicar cómo se llegaba, era la impresión. Entonces, una vez que tenían la decisión, se sentaban y buscaban todos los argumentos interpretativos, o sea, las teorías que les servían a ellos para fundamentar frente al auditorio, frente a terceros, frente a las partes, qué era lo que habían decidido. Entonces yo, a partir de ahí, esto fue hace como 20 años, me empecé a plantear, y esto es lo que doy más en el posgrado en metodología del derecho, me empecé a plantear, a ver, ¿el punto está en esa parte de la fundamentación o el punto está en que el derecho tiene que prestarle más atención e investigar cuáles son los mecanismos que a esta altura para mí tienen la mayoría de los componentes extrajurídicos, como usted decía, ideologías, presiones, expectativas, lo que hace una persona dentro de una organización? Un juez está dentro de una organización, el Poder Judicial. En las organizaciones no todas las personas hacen lo que creen que deben hacer. Muchas hacen lo que creen que los demás esperan que haga, porque convive dentro de una organización que tiene una cultura organizacional. Yo creo que eso impacta en las decisiones. Claro. Los jueces de primera instancia, que no les gusta que le revoquen la sentencia a los de la Cámara, los de la Cámara que discute con los de la Corte. Entonces empecé a pensar que tal vez deberíamos prestar atención e investigar cómo se construye la decisión. Que esto es un tema que, por ejemplo, en la ciencia de la administración está más estudiado. Hay más variantes de distintas perspectivas. Bueno, ¿cómo se toma una decisión en lo que denomina el ambiente de riesgo, en un ambiente de dificultad, para resolver un conflicto o en otros casos un problema? O sea, en otras áreas de investigación o de entidades que trabajan con ciencia aplicada, cómo se llega a determinadas decisiones, cómo se llega a determinadas revisiones, a veces tiene un componente muy fuerte, porque la equivocación en la decisión puede traer consecuencias muy, muy complejas, ¿no? No sé si usted recuerda cuando fue el famoso tema creo que fue el 28 de enero de 1986, que fue el primer transbordador que explotó en el momento. Claro. La NASA estuvo como no sé cuántos años investigando cómo había sido la cadena de decisiones, cómo se había llegado a que la decisión final, que era la más importante, que era decidir si se despegaba o se abortaba, había sido que se despegaba. ¿Qué había fallado en el componente de la decisión? La decisión en ambiente de riesgo en situación compleja es muy difícil. Y yo empecé a pensar a partir de ahí que, bueno, que había que estudiar esa parte, pero que esa parte hay que conciliarla con la decisión material concreta. Claro. ¿Por qué los jueces deciden como deciden? Tenemos en este momento, hoy día,
un tema en Argentina, un hecho de esos conmocionantes que puso en la picota a toda la justicia, porque usted sabrá que cuando hay un hecho conmocionante, Claro, eso tiene un impacto. todos somos culpables. Claro, claro. Un juez de una localidad de la provincia de Entre Ríos, se llama Gualeguay, es una localidad muy... La conozco porque mi madre era justamente de la zona, así que he pasado veranos enteros antes de ir a la escuela. Es un lugar de campo, es un lugar bucólico, es un lugar que uno diría, acá nunca pasa nada. Bueno, un juez toma una decisión, tiene que resolver, conceder o no la libertad anticipada de un condenado por 2 violaciones. Estaba condenado creo que a 9 años. Entonces tiene que resolver si le da la libertad anticipada o no. Hay mecanismos formales que abonan la decisión, los informes del servicio penitenciario. Claro. El juez se manda una sentencia que uno la mira y desde el punto de vista de la teoría general del derecho estaba fundada en las teorías garantistas, el principio de la reinserción, de la socialización. Y aun cuando aparece que había un informe del servicio penitenciario que decía, bueno, pero nosotros lo dejamos a discreción de su señoría, que tiene que ver con cuestiones burocráticas, nadie quiere poner la firma del todo en estas situaciones, le otorga la libertad. Sale y al poco tiempo, en un lugar como ese, secuestra a una chica de 20 años, la viola y la mata. Esto estuvo precedido de la desaparición de la chica, que era un hecho inusual en una comunidad tan pequeña. Entonces, 10 días, todos los medios, la búsqueda, la desaparición de la chica, todo el mundo teorizando si la chica se había ido con un chico, si se había escapado, hasta que encuentran el cadáver, violación seguida de muerte. Entonces, toda la mirada sobre el juez. Ya le pidieron juicio político. El ministro de Justicia de la Nación, el día lunes, fue la tapa de todos los diarios nacionales, dijo, los jueces se tienen que dejar de dictar sentencias ideológicas y demasiado argumentadas para dedicarse a resolver los problemas concretos. ¿Cómo a alguien se le ocurre en una ciudad como esa, en un pueblo, a un tipo que tiene que cumplir? Y ayer, lo leí hoy a la mañana, las comisiones del Congreso acordaron de los distintos partidos políticos modificar el Código Penal y establecer que determinados delitos muy graves de impacto social, entre ellos la violación, no pueden gozar del beneficio de la libertad anticipada. ¿Y yo qué digo con esto? Digo, ¿esa es la solución? No sé si es la solución. Claro. Es la respuesta apresurada de la política que genera un hecho conmocionante. Entonces, ¿qué digo? La falta de conciliación de la academia, lo que usted decía, con la vida real, con las decisiones que hay que pensar los resultados. Con lo jurisdiccional. Bueno, pensar en los resultados, además de la fundamentación, lleva a que después el Congreso tomen estas decisiones. Sí, que son políticas. Que son apresuradas. Son apresuradas. Que en el marco de la política tienen que dar respuesta a contingencia. Y que no sé si son las más adecuadas, porque veo que uno dice siempre, bueno, uno se apura, decide las cosas. Generalmente no son las más adecuadas. No, por ahí, ya, en nuestro país hemos visto que esa decisión apurada no se piensa tampoco demasiado en los efectos. No son las más. Eso es populismo muchas veces. Se piensa en el corto plazo. Ahora, yo quiero ir a la argumentación. Porque muchas veces a uno le da la impresión de que al derecho le está faltando contenido. Hemos visto, por ejemplo, en la práctica, no sé si eso pasa en su país, cómo los casos se están limitando al proceso. Y esa parte dogmática se pierde. Cuando el proceso para lo que sirve es para tú entonces llegar a lo dogmático. ¿Cómo puede contribuir la argumentación? Porque cuando hablamos de argumentación, la hermenéutica, en fin, eso no es fácil. No, para nada. Eso no es fácil. ¿Por qué se le tiene tanto miedo a eso? Porque cuando uno va, por ejemplo, sobre todo a los muchachos, cuando uno le está dando clase, tú sientes que hay una resistencia. Es más, por ejemplo, cuando tú te vas en la dirección en que se está escribiendo el derecho en América Latina, nos estamos concentrando más en el proceso que en la parte dogmática. ¿Qué es lo que está pasando, profesor? A ver, para mí tiene que ver esto también con una
un componente de tensión que hay entre las expectativas de la sociedad, que cada vez nos pide no solo que la justicia sea eficiente, sino que sea más rápida, el tema del tiempo, y que lleva, y esto sí lo ve en América Latina, fundamentalmente en los procesos penales, la tendencia a la oralización. ¿Qué busca la oralización? Uno de los principios, la celeridad, claro, la inmediatez. Claro. No está el de la profundidad. No, nada. Dice, celeridad, inmediatez, participación de la víctima de manera directa, satisfacción del interés público. Bueno, esa tensión. Entonces el derecho apunta a eso. Por ejemplo, imaginemos que si tenemos déficit de argumentación, y de argumentación no digo solo desde el punto de vista de las reglas formales y de todas las teorías interpretativas, además de la solidez hasta del sentido común de la argumentación. Y la tendencia para satisfacer estos planteos de la sociedad tiene que ver con esa cuestión. Por ejemplo, es un tema que hoy los jueces que estamos capacitando en Argentina, porque por suerte se creó una comisión bicameral de seguimiento de la implementación de la oralidad, y la ley estableció que antes de poder empezar a implementar la oralidad plena era obligatoria la capacitación. La comisión, no, es casi inédito, casi inédito en la Argentina. Bueno, pero yo estaría de acuerdo con eso aquí. Bueno, casi inédito, es la primera vez. Entonces la comisión bicameral dijo, bueno, primero hagamos la capacitación y después vamos a fijar la fecha de vigencia del código. Entonces, todavía no se fijó la fecha de vigencia del código. Y depositó en la escuela judicial que hiciéramos la capacitación. Empezamos en octubre del año pasado, capacitamos 2 jurisdicciones. Ahora en mayo va a decidir la bicameral con los informes que hicimos de la escuela sobre los resultados, el impacto, las expectativas de los operadores jurídicos, si en el segundo cuatrimestre se va a empezar a aplicar el código en esas jurisdicciones y qué otras jurisdicciones vamos a ir capacitando. Pero voy a este punto. Si nosotros nos planteamos que los jueces que son capacitados y los funcionarios y los empleados abogados y todos los operadores jurídicos que participan, nos plantean ahora en esta capacitación, porque nos dicen, a ver, en el proceso escrito nosotros teníamos tiempo para fundamentar las decisiones, la sentencia como las interlocutorias, una excarcelación, una medida cautelar anticipada, todo eso. Y yo coincido con usted, que mucha gente no llena con el contenido suficiente, los jueces dicen, es imposible que nosotros, en un sistema que para asegurar la celeridad ni siquiera nos permite leer el expediente, solo tenemos que resolver con las argumentaciones de las partes y ni siquiera tenemos tiempo para pedir un cuarto intermedio y tenemos que resolver, porque el código exige que tiene que resolver en el momento, claro, sin ninguna dilación. Entonces dice, ¿cómo vamos a hacer para resolver esto? Entonces, por ejemplo, discusión de este momento. Tuve el martes, el día antes de viajar, la reunión de trabajo con la docente que va a hacer esto. Yo digo, mire, de la primera capacitación, tienen que darle contenido a la fundamentación, con lo cual hay que estudiar la cuestión de argumentación. Claro. Porque si no se fundamentan debidamente, cuando la sentencia tarda 5 meses y la escriben, claro, ¿cómo van a hacer para resolver las cuestiones ahí? ¿No? Y cuando hicimos las primeras capacitaciones, las grabamos con permiso especial para fines pedagógicos de cada uno, porque no quería que lo filmáramos. Y uno ve que, claro, es un proceso nuevo. No toda la gente que está acostumbrada a un proceso escrito está tan liberado de inhibiciones como para hablar libremente. Y una cosa que observé adicional a la que usted dice, no solo la carencia de fundamentación, sino que además en una oralidad que exige la fundamentación inmediata, hay que ver la manera en que se comunica, porque a lo mejor la persona lo está fundando debidamente, argumentando, pero no lo sabe transmitir, porque no está acostumbrado a transmitirlo de esa manera. Entonces, el día martes tuvimos la reunión de trabajo con una profesora de teatro. Y vamos a trabajar, por un lado, la argumentación y por el otro lado, cómo transmitir desde una perspectiva comunicacional y teatral mejor, claro, esas decisiones a la persona que tiene que estar ahí, porque el código exige que tiene que estar la persona y tiene que estar la víctima. Si quiere estar, la víctima puede estar porque tiene intervención directa en el proceso. Entonces le agrego otro déficit, no solo el déficit de la argumentación, el déficit de la comunicación. Uno puede fundamentar perfectamente y comunicar mal. Hay que saber decir lo que se sabe.
Hay que saberlo decir. Y hay que decirlo de una manera, esto ya es una cosa que creo personalmente, el juez tiene que ser en su argumentación y en su comunicación disuasivo. ¿Qué quiero decir con esto? Persuasivo, persuadir, Claro. que es convencer. Y disuasivo, porque la disuasión de alguna manera sería la capacidad o la competencia para lograr que el otro desista de seguir cuestionando la decisión y plantear. O sea, que hay que persuadir de la justicia de la decisión y disuadir de que no siga el proceso eterno y que se llegue a una mínima conformidad. Ahora, yo lo tengo que aprovechar, porque usted maneja muy bien esa parte del derecho. Esa es la realidad. No sé, es una primera impresión que nunca es válida. No se crea. Ya yo lo venía siguiéndolo desde hace muchos años. Es un tanto como para empoderar a la comunidad jurídica de aspectos que son claves, sobre todo cuando uno va a hacer una buena argumentación, en fin. ¿Dónde difieren? Y usted ha estado hablando de la fundamentación. ¿Dónde difieren la fundamentación o los fundamentos de los motivos? Lo que pasa es que, por lo menos... Y no es una cuestión semántica que le estoy planteando. En la práctica argentina se suele usar la palabra motivación como una parte de la estructura de la sentencia, ¿no? Claro. Inclusive en el derecho administrativo, que eso creo que en América Latina se estudia de manera similar, aunque no lo podría asegurar. Pero no es lo mismo motivación que fundamentación. Pero nosotros heredamos el derecho administrativo español y estudiamos los elementos del acto. Y en los elementos del acto administrativo está la motivación del acto como un elemento formal, digamos. Ahora, cuando yo voy a analizar la estructura de la decisión, yo difiero entre la motivación y la fundamentación en este sentido. La motivación para mí son las causas reales que llegan a que una persona decida de una manera y no de otra. Esas causas pueden ser jurídicas o extrajurídicas. ¿Está? Totalmente. Por ejemplo, es altamente probable que después de este problema que tenemos en la tapa de los diarios en Argentina, todos los jueces de ejecución, antes de decidir una excarcelación, le digan al secretario, ¿de qué es el delito? ¿Violación? Ah, no, decirle que no por lo que sea. Y ahí viene la parte de la argumentación y la fundamentación. Excelente. Pero la motivación es la esencia material de la decisión. ¿Por qué los que deciden como deciden? Y la fundamentación es la extrapolación de esa motivación en términos de una fundamentación y de una argumentación para que sea aceptable y razonable, porque si alguien dijera los motivos reales por los cuales decide, probablemente esto no abarca solo a los jueces. No, esto es en sentido general. Si cada legislador tuviera que decir entre su motivación y la fundamentación de su voto en determinadas leyes, estaríamos todos en problemas. Ahora, la verdad es que la función de los jueces no es fácil. Para nada. Sobre todo porque muchas veces, desde el punto de vista de la norma, hay una serie de lagunas, en donde entonces el juez se convierte en legislador. ¿Qué pasa ahí? O sea, porque muchas veces se crean fricciones, cuando el juez entonces, o cuando el Congreso se siente invadido por la justicia. ¿Cómo poder, desde el punto de vista de una buena argumentación, porque a fin de cuentas el juez tiene que resolver lo que se le somete? Sí. ¿Cómo resolver eso? Porque aquí se crean a veces una serie de conflictos. Bueno, le voy a complicar la pregunta. Por ejemplo, esa influencia de Kelsen que digo en la formación, que se usaba la vieja solución de Kelsen para las lagunas del derecho, decía, bueno, lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Lo dice de alguna manera nuestra Constitución, ¿no? Nosotros tenemos un dicho vulgar que la gente menciona, dice, nosotros tenemos el dicho
al revés. En Argentina lo que está prohibido y lo que está permitido es lo mismo porque la gente hace lo que quiere, entonces es igual. Pero esa es una solución formal que sirvió en un momento. Después viene la segunda etapa, que es la de las lagunas materiales. Claro, Las lagunas materiales son introducidas por cuestiones que van más allá de la redacción legislativa, porque hay lagunas en la sociedad sobre determinados aspectos. Les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un Código Civil nuevo, que se aprobó hace 3 años. Innovador, incorpora todo lo más novedoso en tema de familia, y tiene el primer capítulo es el de bioética. Rompe la definición antigua de nuestro viejo Código de Vélez Arfield de 1860, que la persona es persona desde la concepción en el seno materno. Piense que esto rigió hasta hace 3 años. La jurisprudencia tuvo que lucubrar acerca de los bebés concebidos en probeta, ¿no? Porque no estaban concebidos en el seno materno. Perfecto. El código modifica eso. Dice, desde la concepción. Entonces, cuando la comisión presidida por el presidente de la Corte Suprema, integrada por 100 de los juristas más destacados del derecho civil argentino, tuvieron que discutir otra laguna material introducida por la ciencia, que era, ¿cuál era el destino de los embriones fecundados, pero no implantados en el útero materno? Wow. Que están en determinadas clínicas autorizadas, porque usted sabrá que cuando se hace inseminación artificial no se puede hacer sobre un solo óvulo, se hacen múltiples. Y para evitar los embarazos múltiples, que eso fue la primera etapa de los 80 y los 90, si nacían quintillizos, centillizos, para evitar eso se criocongelan, creo que ese es el nombre. Perfecto. ¿Cuál es el destino de los embriones? Empezó la discusión. ¿Y qué se decidió? No es tan sencillo, es algo complejo. No es sencillo. No, la decisión fue muy fácil, pero no fue sencilla la discusión. Por supuesto, las decisiones fáciles no resuelven nada. Ahí empezó la gran discusión entre los eclesiásticos y naturalistas, claro, y los que dicen, a ver, para el pensamiento religioso es desde la mera concepción. La otra discusión es, hasta que no hay sistema nervioso central formado, que eso no ocurre hasta los 2 meses por lo menos, las 8 semanas. El conflicto entre la ciencia y la fe. Exacto, no hay persona. No hubo acuerdo. Y ahí estaba el tema de la motivación que usted decía. Muchos legisladores podían llegar a decir por lo bajo, yo estoy de acuerdo que se diga que después de 5 años, 10 años se pueden destruir, pero no lo puedo votar así. Porque, ese es el debate que se está dando aquí también. Entonces, ¿cómo lo solucionó el código? Lo difirió, hay un artículo del código, a una ley especial. A una ley especial. Que nunca ha sido aprobada. Que nunca se dictó. Y que nunca será aprobada. No, que nunca se trató, no que no se aprobó, nunca se trató. Ahora bien, los jueces tienen que resolver, porque si está el planteo, dice, ¿qué hago? ¿Lo puedo destruir o no lo puedo destruir? Profesor, la historia se repite. Yo lo oigo a usted. Y ese es el minito debate que tenemos aquí. Bueno, entonces lo resolvió. Esa es una laguna material. Muy complicado. Tenemos una laguna material, por ejemplo, con el tema del impacto de Internet. Sí. Internet cambió los modos de la transmisión del conocimiento y de la circulación, claro, por ejemplo. Claro. Entonces podemos decir, este viejo canon del derecho intelectual de la década de 1920, ¿es aplicable a todos los efectos? Hoy la información funciona esta cosa, bueno, pero ¿cómo controlamos los derechos? Se publica quién baja la música. El tema de la privacidad. La privacidad, bueno. Eso genera mucho conflicto. Es un tema complicadísimo. Hace 2 o 3 años, una sala de una cámara criminal de Buenos Aires, en el caso, que no sé si existe acá, es muy común allá que hay gente que baja las películas de internet, claro, las plasma en un DVD, sí, y las vende. Aquí se llama piratería. Pirateo. Y tenemos una ley de piratería. Perfecto. Además, aunque no hubiera una ley, imagino, podrían decir que está comprendido en la Convención de Propiedad Intelectual. Sí, pero eso no se cumple aquí. Bueno, en Argentina tampoco. Ya. Y una sala, hace 2 o 3 años, en un fallo de una persona que la atrapan en la calle vendiendo DVD, lo absolvieron. ¿Por qué dijeron que no se podía evaluar el flujo? Primero dijeron que no había defraudación porque el que compra un DVD pirateado sabe que es pirateado. Por lo tanto, no está defraudado. En todo caso es partícipe, pero sabe de qué se trata. Y en segundo término dijeron, es preferible que la persona esté vendiendo eso
aunque sea considerado ilegal, a que esté robando o delinquiendo de otra manera. Ya el impacto social. El impacto social. Y tercero, que era lo que me interesaba jurídicamente, dijeron, bueno, los modos de circulación de la información, de todo, no son los mismos. Y esto exige replantearse a ver hasta dónde. Yo he leído de muchos grupos musicales internacionales que dicen, no solo que no me afecta que la música circule por internet y me la bajen, porque ganamos más plata haciendo difusión a partir de eso, con los tours de recitales, que vendiendo discos. Así es. Entonces, han cambiado los modos. Claro. Nosotros tenemos una ley de educación sancionada el 16 de diciembre del año 2006, tiene casi 11 años, cuyo artículo primero dice, el conocimiento es un bien público. Yo publiqué un artículo en el diario Clarín, que es el diario así como más vendido, ya hace años. Me pidieron que comentara los artículos de la ley cuando había salido la nueva ley de educación. Y yo comenté que eso introducía una laguna en el derecho, porque los bienes del dominio público en el derecho administrativo son imprescriptibles e inembargables porque están fuera del dominio privado. Totalmente. Entonces dije, ¿cómo se concilia que una ley diga esto respecto de la ley 11723, que es la de propiedad intelectual? Se crea un conflicto. Se crea un conflicto. Y un conflicto serio. Serio. Ese tipo de cuestiones creo que llevó, entre otras cosas, al dictado, no los artículos míos, sino las lagunas materiales que surgen. Ahí está. Claro. Y ahora vamos a la tercera parte de lagunas. Las lagunas que se crean cuando el juez tiene que resolver cosas, y la laguna no está, ni se resuelve formalmente, ni está introducida por el avance tecnológico científico. Ocurre por la falta de cumplimiento total y adecuado de su rol específico de los otros poderes del Estado. ¿Qué debe hacer el juez? ¿Salvar la laguna o decir, yo no tengo nada que ver con esto? No, tiene que salvar la laguna. Bueno, esa es una realidad. Eso ha dado lugar en América Latina y en Estados Unidos también hay expresiones de... Le llaman movimiento, yo digo es una línea de pensamiento, no es que hay gente militando, es una línea de pensamiento, que es la del activismo judicial. Por supuesto, creo que la mayoría es detractora de esa idea, porque dice, los jueces no tienen que meterse, ese es un problema de otros poderes y no invaden otros poderes. Cuando uno trata de ver el fundamento de lo que diría el activismo judicial, dirá, bueno, pero a ver, esto se produce cuando hay un vacío de ciertas cuestiones que los otros poderes no la resuelven. A veces es fácil verlo al vacío, a la laguna material, pero a veces no es tan fácil verla, y sin embargo, en el caso de Argentina, tenemos ejemplos de decisiones judiciales que han avanzado y que han promovido modificaciones legislativas. Por ejemplo, el tema de salud. Estos tratamientos de fertilización asistida, nosotros tenemos el POM, que es el programa obligatorio médico, que son todas las prácticas asistenciales que están definidas por una resolución del Ministerio de Salud de la Nación desde hace 1000 años y las van actualizando cada tanto, que dice cuáles son las prácticas que están comprendidas dentro de las obligatorias para las obras sociales, todas las obras sociales del Estado y o las particulares las tienen que satisfacer, y lo que tienen que hacer los hospitales públicos. La inseminación artificial no estaba comprendida. Wow. Ahí. No estaba. No se consideraba obligatorio. Si la persona quería hacer un tratamiento específico, decían que no era como una dolencia, una enfermedad, que era optativo. Bueno, en una demanda un juez resolvió. Dijo, perfecto, la ley no lo contempla, no está contemplado. Ahora bien, si yo me voy a la interpretación de los tratados internacionales que para nosotros tienen valor supralegal. Claro. Hay tratados que tienen derecho, por ejemplo, el derecho a la maternidad, al desarrollo de la mujer en toda su faceta, entre los cuales está la maternidad. Entonces puedo encontrar el derecho anclado en ese paraguas, que es muy amplio y diría difuso en algunos aspectos. Puedo encontrar. Entonces hizo lugar y ordenó a una obra social del Estado provincial, IOMA, el Instituto de Obra Médica Asistencial, atiende todos los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, atiende 700.000 empleados públicos. Obligó. Bueno, después de eso se produjo una modificación legislativa y se incorporó obligatorio. Pero ahora voy a un fallo de la Corte que es tan ponderado como cuestionado, porque es una laguna material que ya no es tan fácil de verla, pero que es un caso paradigmático de nuestra Corte actual, el caso Mendoza. El caso Mendoza es Mendoza, Graciela y otro, todos habitantes ribereños del Riachuelo, que es el que va ahí donde está la Boca, pero el Riachuelo sigue hasta el río Matanza, tiene como 20 o 30 kilómetros. Wow.
debe ser uno de los lugares más contaminados del mundo. Ahí no hay pescado, no hay nada, la gente se intoxica. Eran todos ribereños. Inician una demanda por daños y perjuicios, reparación de daños y perjuicios contra los municipios ribereños, la ciudad de Buenos Aires, que es el otro lado, la capital, la provincia de Buenos Aires y la nación por el deber de controlar. Reclamaban daños y perjuicios por una contaminación producida. Parece simple, un daño y perjuicio. Había daño, la reparación. Se hace juicio, primera, segunda y tal, llega a la Corte. ¿Qué resuelve la Corte? Que es el caso paradigmático. La Corte hizo lugar al daños y perjuicios y dijo, ¿qué solucionamos con esto? No lo dijo así en la sentencia, pero es la cuestión planteada, ¿no? ¿Qué solucionamos con esto? Que gente que vive al lado del riachuelo y está contaminada y sus hijos se intoxican, reciban una compensación pecuniaria, sí. Pero ¿y todos los demás que no hicieron juicio y que viven ahí? Claro. Y esta misma gente se sigue contaminando. Claro. Entonces fue más allá la sentencia. Y ordenó a todos los estados demandados a realizar un plan de saneamiento del riachuelo. Y le puso determinadas medidas y cada 6 meses hace una audiencia pública de control del Estado. Y hace 2 años al secretario de Medio Ambiente de la Nación, en su momento, le aplicó una multa diaria, porque cuando fue a hacer el informe en la audiencia pública, la Corte dijo, usted no está cumpliendo todos los pasos ahí. Entonces le sacó la ejecución del saneamiento y la depositó en el juez federal con competencia, que es el juez federal de Quilmes, que es el municipio que no es ribereño, pero es más cercano al riachuelo y que tiene la competencia. Y el juez tuvo que hacer llamados a licitación, de dragado, de limpieza, y están trabajando con esa cuestión. La anécdota que después el juez terminó también denunciado en el Consejo de la Magistratura porque lo acusaban de que las licitaciones algún problema había, pero después finalmente no fue a juicio político. Ese es lo anecdótico. Pero voy a esto. Esta es una laguna que tenía que ver con definir hasta dónde llega la tarea del juez. ¿Interpreta, fundamenta y aplica la norma o se compromete con las consecuencias? Claro. Y si hay cosas no planteadas, va más allá y avanza? Le voy a hacer una pregunta para real y efectivamente ver cómo se resuelve ese conflicto. Desde el punto de vista de la Escuela de Derecho, ¿el derecho se está enseñando como arte o como ciencia? ¿O si se está enseñando como ambas? En fin, ¿cómo se está enseñando el derecho? A ver, ustedes le dicen escuelas de derecho, las facultades de derecho. Las facultades, claro. Bueno, yo le puedo hablar con absoluta certeza de la facultad pública en la que digo que me he criado, porque estoy desde que era alumno, así que hace que nunca dejé de estar, hace más de 40 años, no sé qué. Y sigue ahí. Y estoy por ese compromiso, como creo que está la mayoría de los docentes. Porque en Argentina el sistema de universidades públicas en parte se sostiene porque los docentes, nadie vive de eso. O sea, el que da clase no es como España, que se dedica full time. Nosotros recibimos una compensación. A ver, yo hace... Eso es parte de lo que se deja en el camino. Exacto. El compromiso... Porque hay que dejar algo en el camino. Uno fue a un lugar... Si yo no hubiera tenido una universidad, un sistema de universidad pública, no hubiera podido estudiar. Claro, de por Dios. Yo no empecé trabajando abogado, Empecé a los 14 años trabajando como obrero en una fábrica de muebles como aprendí de carpintero. Ah, qué bien. Pude ir a la universidad porque era gratuita, porque nuestra universidad... Pero eso tiene esa sensibilidad social también. Nuestra universidad tiene hasta comedor, claro, que se paga un valor simbólico para que la gente pueda comer. Igual que la que yo estudié aquí también. Bueno, entonces digo, hay un compromiso, no estamos por esa cuestión. Y nuestra facultad se llama Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, con lo cual uno pensaría, bueno, tiene la respuesta, se estudia desde la ciencia. Ahora, se lo digo a los alumnos y ahora por suerte hace 2 años se aprobó un nuevo plan de estudio y este año se empezó a aplicar. Tuve el orgullo que el plan de estudio tiene... solamente dice que se basa en 2 referencias bibliográficas y uno es un libro mío de pedagogía jurídica. Digo, bueno, se equivocan todos. Pero, ¿qué planteábamos? Se lo decía a los alumnos. Ojo,
dice que tenemos una facultad de ciencias jurídicas y sociales, pero en la carrera ustedes no tienen, no filosofía de la ciencia, no metodología de la investigación, no tienen ni siquiera una materia que diga introducción al pensamiento científico. Y todo es así, nosotros de los científicos no sabemos nada. Llegan a hacer el seminario y hay que ver cómo redacto, cómo argumento, no hay nada de la ciencia ahí. Sí teníamos en la facultad, por supuesto, creada una Secretaría de Ciencia y Técnica. Ya. Teníamos los cargos, pero no había nada. En este nuevo plan, y esto fue parte del debate y de las sugerencias, se incorporaron materias específicas. Porque si uno iba en la misma universidad, a la Facultad de Sociales, Ciencia de la Educación y Sociales, en todas las carreras sociales, fuera educación, fuera sociología, antropología, en todo el tema del pensamiento científico y la investigación científica está presente. Pero ahí no. Ahora bien, y acá me remito a un estudio que hay de unos brasileños, sociólogos de la educación, sobre las matrices de formación universitaria. Este tema de llenarnos la boca hablando de la ciencia en el derecho y después no incorporar en la matriz de formación lo de la investigación. Claro, el principal componente. Es bastante común en América Latina. Es más, ese estudio, Dacuña y Leite se llama. Es que ese es el problema, profesor. Por ejemplo, en ciencias naturales, ¿qué es lo que se considera un buen profesor de derecho? ¿Y qué es lo que se considera un buen profesor en ciencias naturales o en física, en ciencias duras? Digo, biología o física. El paradigma en ciencias naturales es, primero, la investigación. Es la investigación. Grupos pequeños de alumnos, porque no se puede investigar con multitudes. Formar pequeños grupos, clases pequeñas, líneas de investigación y la publicación de esas investigaciones en revistas o publicaciones de reconocimiento científico. Ahora, yo lo llevo a una facultad de Derecho. ¿Qué es lo que se considera el prototipo del mejor docente? El que tiene en el aula 200 alumnos que escuchan conferencias magistrales y que se le habla a multitudes, donde la ciencia más que en la palabra no puede estar presente. Porque en realidad para hacer investigación necesitamos clases de 10 alumnos. Eso es retórica. Es retórica. Eso es retórica. Ahora, ¿por qué es que lo tengo que aprovechar? Porque usted maneja muy bien el fundamento del derecho, no como muchas veces lo vemos, como si fuera una técnica, sino como lo que realmente es para mí, que es ciencia. Para mí el derecho es ciencia. Para mí. Cuando uno se va a la filosofía, y usted eso lo maneja muy bien, la filosofía, en principio, ni siquiera procura convencer a nadie. Lo que procura es que se diga la verdad. Sin embargo, nosotros los abogados, cuando manejamos casos, más que llegar al fondo o a la verdad de lo que el juez está conociendo, lo que queremos es convencerlo. Es ganar, no convencer, ganar. Que es peor. Pero usted me está entendiendo a lo que me refiero. ¿Cómo resolver ese problema, ese dilema? Porque ahí hay un componente ético. La pregunta, le devuelvo con una pregunta. ¿Qué hacemos de la Facultad de Derecho? ¿Enseñamos a ganar o enseñamos a buscar la solución más equitativa y justa? Ahí es que está el dilema. A ver, ¿cuál es el ideario ético? Yo creo que hay como en los perfiles de los abogados, pero que es responsabilidad de la formación. Hay como tres grandes perfiles que capaz que se dan acá. Tengo buenos amigos acá en la abogacía dominicana, pero yo capaz que estos perfiles tal vez se den. Digo, está aquel que sale en esa matriz demasiado dogmática, donde cuando se compromete en la defensa de un interés en el proceso, lo que le importa es la consecución del proceso como un fin en sí mismo. Después está aquel que quiere ganar. Y que quiere ganar, a ver, no significa solo ganar en el caso en particular, que podríamos decir, bueno, pero eso lo obliga a estudiar argumentación, fundamentar mejor. No, ganar... Y arte. Y el ganar es un
no es un fin sino un medio a veces para otra cosa. El caso de, no sé, nosotros decimos en Argentina los abogados mediáticos que se la pasan todo el día recorriendo programas de chimentos y son los abogados de los artistas y entonces hablan. Y algunos han sido compañeros de uno y son amigotes y saben qué es lo que da, pero lo que importa es eso porque eso da dinero, prestigio, poder, otras cuestiones. La justicia queda ahí un poquito acostado. Y la otra, que para mí es el deber ser, que pudiéramos enseñar que los abogados, más allá de los intereses del cliente, piensen en el resultado de justicia. Lo que pasa que cuando uno le enseña esto a los chicos, les tiene que enseñar que esto los va a llevar a tener que tomar decisiones difíciles. Dolorosas. Pero en cuestiones, yo se los cuento a veces de anécdotas, siempre recurro a las cosas que uno le ha pasado. No todos los casos se cogen. Cuando venía, por ejemplo, no sé, una esposa divorciada, y entonces quiero que le haga el juicio para resolver, bueno, ¿cuáles son los derechos? ¿Te quiere la cuota alimentaria? No, yo quiero que lo destruya, que no vea más a sus hijos, que esto y que lo otro. A mí me ha pasado que me he sentado con personas a decirle, no, pero eso no es lo correcto, porque a usted le satisface esto. Le va a convenir. Claro, pero sus hijos necesitan un padre, más allá de todo eso, necesitan crecer y desarrollar su integralidad, su personalidad. A mí no me importa, yo lo quiero ver muerto, quiero verlo destruido, arrastrándose, pidiéndome perdón. Bueno, yo le digo a los chicos, ustedes tienen que saber que en la amplia mayoría de los casos, si ustedes le dicen lo que creen que es la justicia de lo correcto, se van a quedar sin el cliente. Así es. Se van a quedar sin el cliente. Aparte de que los clientes van a donde uno muchas veces, a que uno le diga lo que ellos quieren oír. Además, esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Además, entonces, esa es una convicción ética que tienen que tener ustedes. Ahora, si ustedes piensan que el derecho es un instrumento de trabajo, una herramienta para ganar dinero, prestigio, poder, ya sabemos que van a agarrar cualquier cosa. Claro. Que no van a descartar caso. Esa es una convicción en la que los docentes de derecho tenemos la responsabilidad de trabajar y decir... Y hay que trabajarla, profesor. Profesor, en conclusión, hay casos y hay causas. Totalmente. Hay casos y hay causas. Y convicciones. Totalmente. Yo creo que... Porque los valores no son relativos. Y hay ciertas cosas que... Le voy a sacar lo metafísico. Vivimos en una sociedad en que si no tenemos ciertos valores que nos hagan conciliar, nos mataríamos entre todos. Definitivamente. Es increíble, pero el programa... Tenemos una hora hablando. ¿Ya tenemos una hora? Una hora. Uy, no me di cuenta. Y en nombre de la Fundación... Yo venía con un programa diferente. Pero la verdad es que como este es un conversatorio y ha resultado ser tan provechoso las cosas que usted ha dicho aquí, sobre todo para, no solamente desde el punto de vista de fortalecer nuestro acervo jurídico, sino desde el punto de vista de algo que está haciendo falta, que es ese componente técnico, ese componente ético del ejercicio de la profesión, que yo creo que este programa ha sido una verdadera cátedra en esa dirección. Así que en nombre de la FINJUR le agradezco que haya correspondido en el marco de todo lo que es este congreso sobre la teoría general del derecho, del cual usted es uno de sus mayores exponentes, usted haber sacado este espacio y haber correspondido a nuestra invitación. Así que muchísimas gracias. No, yo le doy las gracias a ustedes porque siempre le digo a los chicos, la filosofía no se estudia, no sirve estudiar los autores de memoria, la filosofía es una experiencia de vida, un hacer, una construcción. Ni se escribe, ni se dice, se construye. Se construye. Se construye. Entonces, creo que, como decía un antiguo profesor mío, que hace muy poco falleció a los 90 y pico años, decía, mire, el día que tengamos la respuesta de el día que venga alguien y diga, en su documento de identidad le vamos a poner que va a vivir 200 años y cuándo se va a morir, se nos acaba la filosofía y la cátedra. Mientras no tengamos todas las respuestas, esto es casi un estilo de vida. Entonces, para mí, yo me quedaría todo el día discutiendo de esto porque, bueno, es esto que uno toda la vida... Yo no sé si vamos a vivir más o menos, pero estoy totalmente convencido de que se vive mejor, partiendo de esa visión de vida. Y la verdad es que no me cabe duda de que este programa va a ser
un excelente ejemplo como para que nuestros muchachos sepan y entiendan por dónde es que uno debe de conducirse, sobre todo cuando uno ejerce una profesión que maneja 3 componentes por lo cual un hombre es capaz de matar a otro: la libertad, Sí. el patrimonio y el honor, y el honor de la persona. O sea, eso es complicado. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes otra vez. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.